Es para la materia Cátedra de Minuto de Dios. Estamos hablando sobre el valor del servicio. Estoy aquí con el sacerdote Augusto Gómez para ejercer la temática del valor del servicio y del sacerdocio y la docencia. Padre. Muy buenas noches, gracias por venir hasta acá. Claro, vamos a la entrevista de una vez sobre el servicio. Padre, ¿qué considera usted sobre el valor del servicio? Yo lo pudiera resumir en una frase muy popular que dice que quien vive y no sirve para vivir. Creo que es algo muy fundamental para estrechar los lazos en una comunidad o en cualquier entidad donde uno se encuentre. Bien, padre. ¿Y nos podría dar como una explicación más directa sobre la frase quien vive? Sí, porque es que estamos en un mundo donde no estamos solos. Ya por ahí un gran filósofo decía pues que nadie vive en una isla en el mar de la vida. Entonces nosotros no estamos solos, el hombre por naturaleza es sociable. Y esa sociedad, para que se fortalezca, se hace a través del servicio. Entonces si vivimos y no servimos, no servimos para vivir. Ya nos convertimos en un obstáculo en lugar de ser como un puente. Listo, padre. Bueno, continuando, pues, ¿cree importante el valor del servicio en su vida? Uy, demasiado. ¿Por qué? Empezando nomás por la palabra sacerdos, que quiere decir servicio, ¿ya? Entonces, y nosotros tenemos el bautismo, somos sacerdotes por el bautismo, el sacerdocio real y sacerdocio ministerial en el caso mío. Tengo doble sacerdocio, es decir, la implicación y el compromiso mío es por partida doble, para comprometerme a servir a una comunidad, ¿no? Padre, y continuando con la entrevista, desde su profesión como sacerdote y como docente también, ¿cómo ejerce o cómo puede ejercer el valor del servicio? Yo creo que tomando una identidad plena con Jesucristo, que fue el hombre que nos mostró qué era el servicio y para qué había venido. Él mismo dice en su palabra, no he venido a ser servido, sino a servir. Y quien quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y nosotros como buenos cristianos debemos imitar a Jesucristo en esa parte, ¿no? Entonces el servicio es algo muy fundamental. Y desde la parte de la docencia. De parte de la docencia, imagínense uno poderle servir a una cantidad de jóvenes, transmitiendo una serie de conocimientos, de valores y demás, incluso dentro del pensum académico del bachillerato encontramos el grado 11, que es el compromiso social. Yo les insisto mucho que de nada sirve, o como decía el domingo la palabra de Dios en el Evangelio con base a Isaías, me honras de labios pero vuestro corazón está lejos de mí. El culto es vacío, la oración es vacía, o como dice el apóstol Santiago, muéstrame la fe sin obras, que yo por las obras te mostraré la fe. La fe sin obras es un cadáver, es decir, no tiene sentido. Yo le insisto mucho a estos muchachos, que pronto no nos contentemos solamente con predicar, leer la Biblia, oraciones muy hermosas, eso es fundamental, pero si no va con ese sello indeleble, como es el servicio, pierde su valor, ¿no? Queda en el aire. Sí, el padre Igneros en la conferencia nos hablaba de que el servicio es una actitud. ¿Usted qué opina sobre esa premisa que nos decía el padre Igneros, sobre que es una actitud, no es algo de un proyecto de vida, es como una actividad de vida? El servicio debe ser connatural al ser humano, ya, porque lo contrario pues va a ser el egoísmo, y el egoísmo es lo opuesto al amor. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema religioso, entonces el mandamiento que el Señor nos deja es el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor se traduce en el servicio. Padre, continuando, pues, ¿cuáles son los obstáculos que se le presentan para ejercer el valor del servicio? Uno de los obstáculos es la parte humana que uno tiene, porque aunque uno sirve sin esperar recompensa, hay momentos en que uno ha servido a una cantidad de personas y demás, y algunos ni siquiera dan las gracias, ¿verdad?
y siempre falta ese tinte humano, esa gratitud. Sin embargo, uno reconsidera y pues si uno sirve no es para vanagloria, ni para que lo aplaudan, ni para que le den título, ni más. En el caso mío, para la honra y gloria de mi Dios. Entonces uno como que vuelve a reaccionar, ¿ya? Y personas que son a veces como ni hacen ni dejan hacer, entonces a veces también se convierten en un obstáculo para uno ejercer este don tan maravilloso como es el de servir a los demás. Y de su parte humana, de su parte personal, ¿cuál es ese obstáculo que a ese le impide servir a las personas? No, mire, el que le acabé de comentar, cierto, que llegan momentos, pero eso ya lo he, como lo que he vencido, ¿no? Entonces, no, aquí dispuesto, y ojalá mi Dios me conceda la licencia de morir sirviéndole a Él. Padre, y retomando un poco de su vida, ¿cómo surge en su vida el valor del servicio? O sea, hacerlo llegar al sacerdocio, a la docencia. Ahí tiene mucho que ver la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. De parte de mis padres, yo aprendí sobre el testimonio que ellos daban. Somos campesinos a mucho honor, y ahí en medio de las dificultades y demás, sobre todo mi padre tenía una capacidad de servicio desbordante, y eso me llamó mucho a mí la atención, entonces de ahí como que comenzó a gestarse esa partecita, ¿no? Luego ya en el bachillerato, por ahí en décimo, estaba haciendo décimo, a través de los scouts, siempre listos para servir, fui como alimentando y nutriendo ese deseo. Y aunque para mí la religión no tenía vigencia, era ateo, revolucionario y demás, sin embargo, mire mi Dios cómo me llama a través de los scouts, servir. Y llegué a una parroquia de acá del sur del Tolima, La Arada, Tolima, y ahí empecé, como se dice, ese camino, y ya voy a cumplir 29 años de estar sirviéndole a mi Dios. Bueno, Padre, muchísimas gracias por la entrevista y seguir con el valor de servicio en nuestras vidas. Siempre listo para servir como los scouts. Y no he venido a ser servido, sino a servir, dice Jesucristo. Claro que sí. Muchas gracias.